actualmente en la percepción inmediatamente que podemos hacer comparativa entre el proceso de selección de los candidatos a fiscal general de la República y entre el proceso de selección a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, se ha percibido un proceso de disminución de participación de los sectores de la sociedad civil y de sectores y de otros sectores privados o incluso del campo popular en la discusión, en la incidencia, en la intervención que se estaría haciendo en torno a este nuevo proceso. Y también se percibe que se ha reducido por parte de la Junta proponente la comunicación y transparencia en torno a lo que está sucediendo en este proceso, a lo interno de este proceso de selección de fiscal general, de los candidatos a fiscal general y de su adjunto, en torno al proceso que se siguió en relación a los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que esta disminución de transparencia y de participación de los distintos actores no quisiéramos nosotros que vaya a redundar en un proceso de selección de candidatos que no sean inidóneos, de candidatos que no sean oportunamente denunciados, tachados y sacados del listado de postulantes y que finalmente puedan colarse como candidatos personas, abogados y abogadas nefastos para la justicia del país o que sean gestores de intereses particulares. Pues dicho esto, la pregunta fundamental del foro es frente a esta nueva elección de fiscal general y de fiscal general adjunto del Ministerio Público, ¿avanzaremos o retrocederemos como país? La premisa fundamental para poder responder a esta pregunta es que únicamente avanzaremos como país si tenemos un Ministerio Público que cumpla su función o su característica fundamental, que es la de ser un órgano, una institución que goce de independencia política. Ahora mismo es difícil hablar o no podemos hablar particularmente de qué candidato podría significar un avance, pero sí podemos hablar de las condiciones que significarían un avance para el país, para el sistema de justicia, el papel que jugaría el nuevo Ministerio Público. Y esa sustancialmente es la garantía de un Ministerio Público autónomo y libre de sesgos políticos partidarios, políticos sectarios o de intereses particulares de grupos fácticos. Y bueno, si la meta es lograr un nuevo fiscal general de la República que garantice autonomía política a la institución, hacemos nuestras las palabras del relator de las Naciones Unidas en torno a la independencia de magistrados y abogados y las palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos dicen que el pilar fundamental para garantizar independencia del Ministerio Público es un adecuado proceso de selección en el nombramiento de la dirección de estos órganos. Es decir, este proceso que se está llevando a cabo, este proceso de nominación y selección de fiscal, es el pilar fundamental para garantizar que en los posteriores 5 años de nueva administración del Ministerio Público exista autonomía. Por eso nosotros, estas organizaciones populares, entendemos fundamental e impostergable intervenir en este proceso, porque es la garantía de que puede existir, la primera garantía que pueda existir un fiscal general que garantice independencia política. Y bueno, esta garantía de independencia política, nosotros, al unísono de otros órganos de derechos humanos como la Comisión o como las relatorías de los derechos humanos, la entendemos en 2 dimensiones, que debe de ser una independencia política que garantice sistemáticamente el trabajo del Ministerio Público
y de las direcciones del Ministerio Público como una institución que combata la impunidad y que garantice el acceso a las víctimas. Y estas dos son las dimensiones que garantizarían una independencia política: el respeto al Estado de Derecho y combate a la impunidad, y por otro lado el acceso a la justicia de las víctimas a las cuales les han violentado los derechos humanos. Por eso nosotros, como organizaciones populares, nos entendemos destinatarios de la justicia y de la nueva administración que vaya a realizar el fiscal general de la República junto con su adjunto. Porque la Constitución y las cartas internacionales, porque nosotros como población tenemos derecho a que frente a cualquier vulneración de nuestras libertades fundamentales se nos otorgue justicia mediante la investigación y la sanción de los responsables de esos crímenes en contra nuestra y en contra de la sociedad. Asimismo, porque este proceso de nombramiento, como lo han indicado otras en otros informes, particularmente en el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de país, dice que el grave problema en países latinoamericanos y en países como Honduras, el grave problema en estos procesos de nombramiento de direcciones o de operadores de justicia de altos cargos es la grave politización que existe en los procesos de nombramiento. Y esto particularmente es una conclusión que se constata en el día a día de nuestro país y en cada proceso de elección de estos altos cargos en nuestro país. La alta politización de la elección de estos cargos significa que surja a partir de los procesos de elección de fiscal general, o como ha sucedido en la elección de otros cargos como de magistrados y magistradas, surja una repartición de cuotas que finalmente lo que garantice en la institución del Ministerio Público sea la representación de intereses particulares, de intereses sectarios, y que no signifique pues un Ministerio Público que garantice la representación de los intereses de la sociedad, como lo demanda el artículo 1 de la ley del Ministerio Público. Y bueno, dicho todo esto, para entender las condiciones que deberían garantizar una institución, un ministerio público con autonomía política, es necesario entender que este proceso, para responder a la pregunta si avanzamos o retrocedemos como país, es necesario entender que el Ministerio Público, si funciona como institución autónoma, entonces va a incidir en la sociedad en dos perspectivas. La primera perspectiva es que si se tiene un ministerio público con autonomía política y con capacidad técnica, pues se va a tener una institución, digamos, autónoma, que por sí sola puede garantizar la investigación y persecución de delitos y el combate a la impunidad y la defensa del Estado de Derecho. La institucionalidad por sí sola puede lograr esos avances en el país si se le considera, si se logra un proceso de selección de fiscal general que garantice la independencia. Y por otro lado, es que el Ministerio Público forma parte del engranaje del Estado y del engranaje de la institucionalidad de justicia, del sistema de justicia del país. Y es importante, para poder garantizar un avance en el país, que este Ministerio Público nuevo, al ser autónomo, pues va a ser el Ministerio Público que va a poner a prueba todo el sistema de justicia del país, que en el último periodo se ha renovado. El año pasado, por ejemplo, con menor relación, se nombró un nuevo procurador general del país.
y este año, a inicios de año, se nombró una nueva Corte Suprema de Justicia, y se están ahora mismo en acuerdos y discusiones para la instalación de la Comisión contra la Impunidad, CICI, de las Naciones Unidas. Entonces, el Ministerio Público es un actor fundamental en el engranaje del sistema de justicia, que debe poner a prueba la legitimidad de la nueva Corte Suprema de Justicia. Esta nueva Corte Suprema de Justicia, que se ha indicado que tiene un corte, en algunos casos, refundacionales del sistema de justicia, que ha reconocido el quebrantamiento de institucionalidades pasadas con que funcionó la anterior Corte, pues debe ser puesta a prueba. Y la única forma en que sea puesta a prueba esta nueva Corte Suprema de Justicia es por medio de la actividad, del comportamiento comprometido que vaya a tener un nuevo Ministerio Público. Si el Ministerio Público no persigue a las élites criminales, a las élites económicas, no persigue, como tienen en sus objetivos fundamentales, la corrupción y el narcotráfico, pues vamos a tener una Corte Suprema de Justicia que no va a ser puesta a prueba de ninguna forma. Es sustancial para que hayan avances en el país un Ministerio Público que de verdad persiga criminalmente a las élites más corruptas y a las élites sustancialmente criminales del país. Además, en el caso particular, para dar un tema de contexto actual, es que de parte del gobierno y de las Naciones Unidas se ha anunciado la venida de expertos para procurar las condiciones de instalación de la CICI, que garanticen la instalación de la Comisión contra la Impunidad en Honduras. Y la instalación de este mecanismo, que es, recordemos, petición popular, pues está garantizada por ciertas condiciones, condiciones estructurales que favorezcan o que permitan un trabajo. Así lo ha establecido las Naciones Unidas. Y el nuevo nombramiento del Ministerio Público es una condición sustancial para la instalación de la Comisión Interamericana, de la Comisión contra la Impunidad, CICI. Y además, el Ministerio Público sería un actor fundamental una vez instalada esta comisión para que puedan funcionar del lado o de mano a mano en la persecución y desmontaje de las redes de corrupción y de las redes criminales que más afectan al país, que más se han enquistado en las estructuras del Estado y que procuren finalmente una defensa efectiva del Estado de Derecho y el acceso a justicia de las víctimas que han padecido violaciones a derechos fundamentales. Y finalmente, la legitimidad más sustancial que entendemos que está sobre la mesa en poder declarar al final de este proceso si vamos a avanzar o no avanzar como país, es que actualmente lo que tenemos es un Ministerio Público que ha sido minado en su credibilidad y en su confianza pública, en su confianza popular. La gente, según estadísticas que levantó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solamente el 30% de la población hondureña confía en el Ministerio Público. Y para poder decir con certeza que se ha avanzado que se avanza como país con una nueva elección del Ministerio Público, tiene que ser electo un fiscal general, un nuevo fiscal general, alejado de intereses particulares, que no deba intereses particulares y que con sus ejecutorias, sobre todo, recupere la legitimidad popular que debe tener la institución, el Ministerio Público, como defensor de los intereses de la sociedad, como garante de los derechos humanos y como protector del Estado de Derecho. Yo cerraría con esta participación y pasaría la palabra a la compañera Wendy Castro. Nosotros como el AWAN tenemos necesidad de justicia, necesidad de investigación, necesidad de
de esa declaración a esos crímenes que nos han hecho en el Aguán. Entonces nosotros como el Aguán deseamos un fiscal general bien electo, que sea una persona que no vaya a intereses personales ni a intereses empresarios y de intereses de los agroindustriales, como han estado estos fiscales anteriores y esta corte anterior que se fue, que nos ha dejado un montón de criminalizados en el Aguán. Como sabemos, nos dejó el coordinador general de la plataforma criminalizado. Nosotros tenemos sed de justicia y pedimos a la corte que sea la mejor corte que pueda haber este año y los que siguen, para que podamos tener justicia. Y también decirle al fiscal general que sea el mejor electo y que sean las mejores decisiones que tome para el Bajo Aguán, que eso es lo que más necesitamos nosotros como el Bajo Aguán, las mejores decisiones como fiscal general, que vaya a esas empresas privadas que nos han matado tantos compañeros, que son como los que defienden el derecho que nos corresponde como campesinos que somos, que sea la mejor elección que pueda haber y que se pongan la mano en la conciencia y que elijan el mejor fiscal general y que sea la mejor elección que tengamos. Nosotros necesitamos una justicia que nos permita tener acceso a nuestros derechos como humanos que somos y como campesinos que somos. Necesitamos una mejor justicia en este país, porque sabemos que justicia no hemos tenido en estos últimos años que tenemos, tanto como en el Bajo Aguán, los demás movimientos campesinos que hay en toda la región y en todo el país entero. Nosotros sabemos que no solo el Aguán ha sido atropellado, sino que han sido atropellados muchos campesinos, muchos indígenas, muchas prácticamente personas que defendemos nuestros derechos como humanos que somos, y seguimos diciéndole al fiscal general que sean las mejores decisiones. Eso esperamos y seguimos aquí dándole seguimiento a lo que es la elección del fiscal general y a lo que es la Corte Suprema de Justicia. Aquí estamos y con esto cierro y el compañero Johnny Rivas sigue. Las redes sociales. Pues soy Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, y estamos aquí dándole seguimiento a este proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto. Y es que el pueblo hondureño, independientemente de al sector o gremio que pertenezca, debe de estar muy pendiente de el tema de aplicación de justicia en este país. Y el fiscal general, bueno, desempeña un rol muy importante en esa cadena de instituciones que tienen que ver con el acceso a la justicia. Y es que la justicia tenemos que relacionarla con los índices de crecimiento económico. La falta de acceso a los medios de vida son los que nos tienen hoy en una enorme, cifras altas de porcentajes de la profundización de la pobreza en este país. Es la falta de acceso a medios de vida lo que nos tiene hoy un país reconocido en el mundo por las enormes caravanas de migrantes hacia el extranjero. Es precisamente la falta de acceso a justicia la que nos han generado esa situación. Nosotros desde la región del Aguán, desde todas las regiones de defensa de los territorios, pues hemos mirado en los últimos años un sistema de aplicación de justicia en este país. Y bueno, aquí el fiscal general muy confabulado y vinculado a los grupos de poder fáctico,
los grupos élites que, bueno, pretenden desplazar a las comunidades de sus territorios, y que son miles y miles de compañeros y compañeras criminalizados por esa lucha de defensa de su territorio. Y esa situación entonces es la que nos va diciendo de que en este país necesitamos que las instituciones que tienen que ver con la aplicación de justicia, y en este caso el fiscal general, pues debe de ser electo poniendo a prueba su transparencia, su honestidad, para poder entonces ir teniendo un país que vaya permitiendo el acceso a la justicia a las clases desposeídas. Porque si no, también es importante que quienes nos siguen se enteren que de no poder tener acceso a justicia a nivel nacional, pues quienes somos víctimas vamos a seguir buscando justicia en instancias internacionales, y el Estado de Honduras va a seguir siendo sentenciado y condenado a pagar, cuando se trata de sumas económicas, enormes sumas de dinero, pero cuando se trata de negación de derechos fundamentales se ve reflejado en la pobreza de la población. Entonces es un llamado para todos y todas quienes estamos dando seguimiento a esta conferencia de prensa, a este foro, de que podamos ir haciendo conciencia con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestro vecino, de la importancia que tiene una verdadera aplicación de justicia en nuestro país. Y ya basta de funcionarios, aplicadores de justicia, que se confabulan con los poderes fácticos, y eso nos conlleva a tener las consecuencias que ya hemos manifestado. Hacemos el llamado entonces, en este caso el Congreso Nacional, los diputados, que son la parte pues que al final determina sobre el fiscal general, a que sometan a amplias discusiones a la persona mejor indicada, o menos mala, diría yo, para poder ocupar ese cargo de fiscal general, para que sea quien desarrolle ese trabajo que le compete al fiscal general para poder tener acceso a justicia. Hasta hoy, el fiscal general que hemos tenido, nosotros desde el Valle de la UAN hemos interpuesto denuncias en su escritorio sobre grupos criminales, y eso no avanza. O sea, es una fiscalía totalmente confabulada con el poder agroindustrial que opera con grupos paramilitares en el UAN, y esto gozan de protección en lugar de ser investigados y de ser castigados por la justicia. Ya no más impunidad, ya no más confabulación con poder fáctico de este país, y por eso los movimientos sociales, campesinos y organizaciones estamos exigiendo a los diferentes órganos que tienen que ver con la elección del fiscal general que se elija a la persona mejor indicada para poder desarrollar la aplicación de justicia en este país. Gracias.